Hola mis amigos y amigas, la actividad número 3 nos trae el tema áreas protegidas, que está relacionada con la asignatura Estudios Sociales. ¿Sabías que un área protegida es un espacio geográfico reconocido, dedicado y gestionado para conseguir la conservación de la naturaleza, ecosistemas y sus valores culturales? Es por eso que aquí en nuestro país el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador es el organismo encargado de proteger estos lugares donde encontramos nosotros diversas fauna y diversas flora. Estos espacios naturales protegidos son aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las aguas continentales y las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, incluida la zona económica exclusiva y la plataforma continental, que cumple al menos uno de los requisitos siguientes y son declaradas como tales, es decir, que debe contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo. También estos se deben dedicar especialmente a la protección de la diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados. En esta fotografía tenemos algunos lugares que son protegidos, como por ejemplo el Parque Nacional de Cajas, que se encuentra en la provincia de La Suay, al oeste de Cuenca. Aquí se albergan fauna muy diversa, donde se encuentran los colibríes andinos. En cambio, aquí en el Parque Nacional Yasuní se encuentra ubicado en la Amazonía, entre la provincia de Pastaza y Orellana. Aquí encontramos especies de anfibios, reptiles, aves y también flora. En cuanto a la isla Galápagos, podemos decir que es la primera o el primer parque nacional del Ecuador. Es decir, que en este parque nacional tiene mucha flora y fauna endémica y nativas únicas en el mundo. Es por eso que muchos turistas, personas de diferentes países, vienen a visitar esta isla, porque encuentra diversos paisajes, más que paisajes, diversos animales, floras, cosas que ellos no ven en sus países. Entonces, por eso que este lugar es muy atractivo y es por eso que es bastante visitado por turistas internacionales. Otra área protegida son los bosques y también son bosques protectores como el Cerro Blanco. Vamos a profundizar un poquito más de qué son los bosques. La ficha pedagógica nos indica que para esto debemos leer sobre bosques ecuatorianos en el texto de estudios sociales de quinto Educación General Básica, en las páginas 53 y 54. Antes de leer estas páginas, estos textos, vamos a recordar qué son los bosques. Son fuentes de aguas, producen oxígeno, también alberga una increíble diversidad biológica que puede satisfacer las necesidades de la población. Entonces, ya recordado este pequeño concepto, ahora sí, los bosques ecuatorianos. Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del mundo, debido a sus ecosistemas, especies, recursos genéticos, tradiciones y costumbres de su gente. Debido a las diferentes zonas climáticas que posee el país, existen diferentes tipos de bosque, como por ejemplo los bosques secos. Estos son uno de los ecosistemas importantes, son los bosques secos y pluvioestacionales, que se encuentra en el centro y sur de la región occidental de los Andes, en las provincias de Imbabura, Esmeraldas, Manabí, Guayas, también en el Oro y Loja. Originalmente, cerca del 35%, es decir, 28.000 kilómetros cuadrados del Ecuador occidental estaba cubierto por bosque seco. Los bosques secos son ecosistemas frágiles. La población asentada vive y desarrolla sus actividades productivas en sus territorios, aprovechando sus productos forestales maderables y no maderables. Un ejemplo de estos bosques secos es el bosque del Cerro Colorado, que se encuentra ubicado en el interior de la Reserva Recreacional Samanes, en Guayaquil. Entonces, es una área donde muchas veces nosotros, como no sabemos, decimos, pero no tiene ningún beneficio.
pero los bosques secos sí nos brindan tanto en flora y fauna y purifican el oxígeno, ya que es un poco conocido entre nosotros, es decir, a veces no tenemos mucho conocimiento del beneficio de estos bosques, pero realmente sí es beneficioso. Actualmente en este bosque del Cerro Colorado se está haciendo reforestación, o sea, se están sembrando diversas plantitas originales de algunas zonas en las cuales están siendo reforestadas. En cuanto a los bosques nublados, estos bosques forman uno de los ecosistemas más ricos del planeta. Su nombre se debe a la presencia constante de neblina que viene desde la parte baja y choca en las montañas. Tiene una elevada humedad. Está ubicado entre los 1500 y 3000 metros. Esto sumado a otras condiciones como la poca intensidad solar y las pendientes de las montañas. Han creado un ecosistema muy rico y diverso. Se aprecia gran abundancia de plantas como orquídeas y árboles como nogal, de especies de aves como los colibríes, frutas como la guayaba, mora, etc. Entonces, una de las características de estos bosques es que tiene poca presencia solar. ¿Dónde podemos encontrar estos bosques nublados? En la región de la Sierra, justo en la región del Choco, ubicado al noroccidente de Quito. Aquí encontramos variedad de ranas, lagartijas, colibríes y hasta oso olinguito. Para los bosques húmedos tropicales, estos bosques tropicales son sitios con la alta biodiversidad en plantas y animales. Es también uno de los ecosistemas más antiguos del planeta. Se encuentra debajo de los 1200 metros de altura. La temperatura y luz permanecen constantes durante el año. Este tipo de bosques se encuentra principalmente en la Amazonía. Muchas son consideradas reservas naturales debido a la cantidad de animales y plantas que habitan en esta zona. Existen dos tipos de bosque tropical, donde la lluvia está distribuida uniformemente en el año. A estos se lo conocen como bosques lluviosos tropicales. Y también en donde existen una marcada estación seca. Estos son los bosques secos tropicales. Como hemos conocido, ¿verdad? Existen dos tipos de bosques húmedos tropicales. Un ejemplo de estos bosques que se podría decir es el Parque Yasuní, ¿verdad? Aquí también en este parque encontramos diversidades de floras y fauna. Para los bosques protector, todos estos bosques que hemos mencionado son protegidos. Pero para que sean protectores, bosque protector, el Ministerio del Ambiente define a un bosque protector como aquellas formaciones vegetales, naturales o cultivadas, arbóreas, arbustivas o herbáceas de dominio público o privado, que estén localizados en áreas de configuración accidentada, en cabeceras de cuencas hidrográficas o en zonas que por sus condiciones climáticas, hídricas, no son aptas para la agricultura o la ganadería. Sus funciones son las de conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre. Ahora bien, estudiado, leído todo este texto sobre los bosques, vamos a crear un tríptico en una hoja de papel bond sobre los bosques ecuatorianos. El tríptico nos sirve para llenar información referente a algún tema. Los pasos a seguir son: dobla la hoja de papel bond en 3 partes iguales. Como aquí observa, tenemos como ejemplo 3 tipos de plegados para hacer el tríptico. Y ustedes los escogen de qué manera van a utilizarlo. En la primera parte posterior, es decir, en la parte externa de afuera, van a crear la carátula. Por ejemplo, aquí en esta parte que se ve aquí en la frontera, aquí, la carátula. Y van a colocar el tema. Puede ser todo lo creativo que usted quiera indicar aquí, dibujar, poner algún detallito, ya es el gusto de ustedes. En la primera parte interna, es decir, la parte de aquí adentro, lo de adentro, van a ubicar la información sobre la diversidad de los bosques y su importancia. En la segunda parte de la mitad interna, es decir, en esta parte de aquí, ya le estamos hablando interna, es decir, hacia adentro, ubica la información sobre los tipos de bosque que utilizan conceptos y dibujos. Aquí pueden utilizar pequeños conceptos y al mismo tiempo dibujar. Ya en la lectura vimos los tipos de bosque, aquí pueden anotar esta información. En la tercera parte interna, ubica la información sobre recomendaciones para cuidar los bosques ecuatorianos. Entonces, es decir, que en esta partecita de aquí, pero interno hacia adentro, ustedes van a colocar las recomendaciones. Ahora, la ficha pedagógica nos dice que como segunda actividad debemos contestar las preguntas en el cuaderno. ¿Qué tipo de bosque existe en tu provincia? De acuerdo al lugar donde tú vives, vas a responder. Por ejemplo,
Bueno, como yo podría decir que vivo en la provincia del Guayas, el tipo de bosque que existe sería el bosque seco, em, porque aquí encontramos el que ya más o menos le indicaba, el Cerro Colorado. Entonces, ese podría yo decir como ejemplo a esta pregunta, ¿qué tipo de bosque existe en mi provincia? Y si ya te encuentras en la provincia, qué sé yo, de la región de la sierra, pues ahí va a tocar colocar que existen bosques tipos húmedos. Ya contestan ustedes de acuerdo al lugar donde ustedes están viviendo. La segunda pregunta, ¿por qué es importante cuidar las áreas protegidas y los bosques de nuestro país? Yo le puedo dar como ejemplo, mi ejemplo sería, es importante porque gracias a estas áreas protegidas existen tantos animales en peligro de extinción de que van a seguir sobreviviendo. Por ejemplo, hablábamos de los cóndores, eso sí se ha escuchado en la noticia, que son escasos esos animales. Entonces, al proteger esta área, estamos protegiendo estos animales que están en peligro de extinción, ya es decir, en peligro de desaparecer. Ese sería mi respuesta a esta pregunta, pero le dejo que responda a ustedes de acuerdo a su criterio. Esto es todo, mis amigos y amigas. Nos veremos en la próxima actividad.